La mejor manera de resolver los problemas de la recámara es hablando. En la vida y en la cama, no todo es fuerza. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Cuando la Fuerza Mengua, a través de bientv.com.mx. Les damos la más cordial bienvenida, qué bueno que nos acompañan esta noche a través de este nuevo concepto que me acompaña aquí, nada más ni nada menos que mi querido doctor Silvestre Falla. ¿Cómo está, doc? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muy agradecido con la invitación y como siempre dispuesto a compartir temas muy interesantes relacionados con el ejercicio de la sexualidad. A Sí, tus órdenes. Este programa que estamos implementando aquí en bientv.com.mx es precisamente para eso, para descartar dudas, ¿no? del público al respecto de un tema que es... ¿Usted ha considerado que sigue siendo un tabú este rollo en este siglo XXI todavía, hablar de sexualidad así tan abiertamente? Bueno, mira, hemos sido educados para esconder nuestra sexualidad. Exactamente, qué Hemos cosa, sido educados para hablar en lo bajito. Sí, no tocar ese tema así tan públicamente, ¿no? Mira, se toca porque vivimos en una época en donde las redes sociales cada vez tienen más presencia en la vida y en la cotidianidad de las personas, pero se hablan muchas cosas que no tienen ningún fundamento, así como hablan de las noticias falsas. Exacto. Pues aquí podemos hablar de las informaciones sin fundamento. Exacto, falso. Sí hay mucha información falsa, tiene razón. Nuestra sexualidad es una parte de nuestra naturaleza. Y, por ejemplo... Y parte importantísima, parte de la naturaleza. Vital. ¿No? Pues Bueno, vital. tan es así que hay personas que si no se sienten bien sexualmente, todo lo que significa su entorno de trabajo, su vida social, todo se ve profundamente menguado. Exacto, todo se viene abajo, ¿no? Todo se viene abajo. Entonces hay que darle la importancia y también hablar con claridad para que aquellos conceptos erróneos, malas informaciones o definitivamente con una intencionalidad de confundir, se aclaren. Exacto. Ese es el propósito de este tipo de pláticas. Exactamente. Vamos, a final de cuentas, liberar esas dudas y ser claros, ¿no? Ser concisos en la información, dar estos tips, esta ayuda, ¿no? Al final de cuentas, de que la gente sepa qué hacer, ¿no? Mira, a mí me pregunta mucha gente y me dice, oiga doctor, ¿usted tiene trabajo? ¿Van pacientes con usted? Le digo, mire, yo tengo más de 40 años haciendo este trabajo. Ajá. Y pues imagínese si no hubiera gente. Exacto. Ahora, cuando yo empecé a hablar sobre sexualidad en los medios impresos, en los medios radiofónicos, en la televisión y ahora en las redes sociales, cuando yo empecé había demasiadas ideas preconcebidas. Se consideraba que hablar sobre sexualidad iba a promover la sexualidad sin control, que iba a estimular a la juventud, a la perdición. Y no ocurrió así, porque hay que distinguir que la educación sexual no es lo mismo que la pornografía. Exactamente, aparte es todo lo contrario, al final de cuentas termina escondiéndose todo y creo que se termina haciendo más relajo de lo que podría tener una buena educación sexual, una apertura desde un principio y educar a las personas como debe de ser, ¿no? Mira, si tú le preguntas a un amigo, todo. Oye, pues, por ejemplo, dos chavitos, ¿no? Que se preguntan entre sí, oye, ¿tú ya hiciste la primera comunión? Y entonces todo el mundo dice, no, pues ya la hice, ¿no? Refiriéndose a la primera común unión con el Señor, en este caso la religión, la conducta sexual religiosa. Y cuando hablamos sobre la común unión, la primera común unión, nos referimos precisamente al primer encuentro sexual que tienen la mayoría de los muchachos a través de sexoservidoras. Y en este caso, pues la información que reciben, la experiencia que tienen. Es totalmente errónea, ¿no? Sí, es como una farsa. Exacto. Tú compras una farsa, compras una situación que no es real. Es un servicio. En realidad, si tú vas y preguntas por una de esas chicas que están en un centro de atención de sexoservicio,
y está con un cliente, oye, vengo a preguntar por Magali, así, un nombre así, por Magali, es un nombre ficticio. No, pues está trabajando. No te dicen está gozando. Exacto. Porque en realidad es el uso, goce y disfrute de la sexualidad. Y en este caso esa persona está permutando el uso de su cuerpo por una cuota. Exacto. Y quien está usufructando ese cuerpo está viviendo una experiencia sexual fingida. Exactamente. Que es algo muy distinto a lo que va a tener en una relación de pareja si van directamente dos personas que se aman, aun cuando nunca hayan tenido experiencias sexuales, tienen ese primer encuentro, bueno, eso les va a favorecer que descubran sensaciones de manera natural. Exacto. Pero tenemos muchos prejuicios. Exactamente. Sí, es tremendamente distinto las dos clases de relaciones, ¿no? En unas hay sentimientos de por medio que hacen las cosas mucho más interesantes, mágicas, etcétera. Y la otra es definitivamente simplemente desahogar esa necesidad, ¿no? Mira, ahorita que hablabas sobre la palabra magia, me viene al pensamiento Jodorowsky. Jodorowsky tuvo que hacer un punto de inflexión en su existencia y tuvo que enmarcar los procesos mágicos que anidan en las personas. Sí, efectivamente, una relación sexual tiene mucho de magia. ¿Y en qué consiste esa magia? Consiste en la fusión de la biología, la psicología, la espiritualidad que se pone en juego. Exacto. Por eso los exponentes máximos de la sexualidad en la historia hablan de una alquimia sexual, una alquimia en donde todo lo que se da durante la relación sexual lleva a un crecimiento profundo desde la parte más baja del ser humano a lo que llamamos instintos básicos, y que en el bastón de Esculapio, en el bastón que representa la medicina, vemos una serpiente que va subiendo por el bastón. A eso le llamamos el despertar del Kundalini. El Kundalini es la energía sexual que anida en cada uno de nosotros y que en una experiencia sexual obviamente orientada al despertar espiritual, promoverá una expansión de la conciencia. Y ahí estaríamos hablando de una experiencia sexual completamente distinta a la experiencia sexual que tiene alguien que va y hace un acto de mercadeo con su sexualidad. Exacto. Va y compra un taco placero pudiéndose comer un bistec perfectamente preparado. Pero para eso también, y lo digo con todo respeto para el público radioescucha, para eso también hay que tener estilo. Y cada uno de nosotros va definiendo su estilo. Uno, por la educación que recibió en casa, que influye definitivamente en el ejercicio de la sexualidad, y otro por las experiencias que va acumulando en los contactos sociales que va estableciendo durante su vida. Cuando se llega a ese momento de esa primera experiencia sexual, se puede tener una perfecta relación maravillosa que cambie y que ponga los cimientos para una vida sexual espléndida, o tener una experiencia gris, en donde lo que recuerda el compañero, el varón o el hombre o la mujer que tenga esa primera experiencia, pagándole un sexo servidor también, porque ahora ya las mujeres tienen acceso a esto también. Exacto. Que tenga una experiencia que no le deje algo positivo. Puede también tener una experiencia sexual maravillosa si ambos deciden tomar lo mejor de la experiencia sin que existan los sentimientos. Exacto. Y bueno, Doc, tenemos un tema muy, muy interesante el día de hoy, esta noche, aquí en Cuando la Fuerza Mengua. Y vamos a hablar de hipersexualidad, ¿verdad, Doc? El tema es un tema bastante complicado. Es un tema en donde las personas experimentan una apetencia sexual desbordante. Es decir, su deseo les gana a todo. Hay personas que tienen relaciones sexuales a diario, 4 o 5 veces. Su pareja empieza a decirles, oye, pues ya estuvo, ¿no? ya estuvo. El asunto se empieza a complicar porque esa persona también se masturba. A veces en la presencia de su compañera o compañero, a veces en su ausencia, y empieza a ver invadidas otras áreas de su vida. Por ejemplo, si trabaja en su empleo, ahí recurre a tener
encuentros consigo mismo, masturbaciones, Sí. o sale y busca parejas que no son precisamente su pareja para tener actividad sexual de esta naturaleza. Ya. Oiga, Doc, y socialmente esto, ¿qué significa, Doc? O sea, el reflejo que puede llegar a tener una persona con hipersexualidad ante la sociedad. Mira, estamos hablando de un quebranto. El quebranto, por ejemplo, en la relación de pareja. Aquel hombre o mujer, porque esta disforia que se presenta respecto de la sexualidad. Inclusive se llegó a manejar este término de ninfomanía, ¿no? De ninfoma. Ninfómana, Las perdón. ninfómanas eran Sí. aquellas mujeres que tenían lo que se conocía en aquella época cuando se acuñó ese término, tenían furor uterino. Ya. Es decir, si no experimentaban una sensación orgásmica, no se sentían relajadas. Pero ese furor uterino las obligaba a tener una y otra y otra y otra vez. No está tan lejano de lo que ocurre en la actualidad. O sea, las clasificaciones psiquiátricas y psicológicas son para nosotros, para los profesionales, pero en realidad las condiciones sexuales son las mismas que cuando se decía esto es ninfomanía y ahora le llamamos hipersexualidad. Exacto. O un deseo sexual desbordado, pervertido, alterado. Hay muchas formas de decirle a un trastorno en el deseo sexual. Y ese trastorno viene a cambiar la vida de las parejas. Una pareja ya no, por ejemplo, ya no pueden convivir. Exacto. Porque no es privativo de los dos. Solamente uno de ellos puede tener esto. Es extraño, verdaderamente extraño, que los dos tengan un síndrome de hipersexualidad, porque el producto, el origen de este trastorno puede ser desde una experiencia de estrés postraumático, una experiencia sexual que se haya vivido en alguna etapa en la cual la persona no tuvo la capacidad de defenderse. Los seres humanos somos pendulares. O nos vamos al exceso o nos vamos a la carencia. O, por ejemplo, alguien que tuvo un encuentro sexual contra su voluntad, alguien que sufrió una violación, una mujer que fue violada, por ejemplo, puede desarrollar una conducta sexual promiscua, en donde con mucha facilidad se involucra con otras personas, o reprimir absolutamente su sexualidad. Pero no todos los casos que conocemos tienen que ver con esto. Hay alteraciones neurológicas. Tu cerebro tiene una estructura que es el lóbulo frontal, que es el regulador y el controlador de tu vida impulsiva. Y los impulsos básicos en los seres humanos son dos, el impulso sexual y el impulso agresivo. Si la corteza deja de tener esa capacidad reguladora de los impulsos, entonces se te salen de control. Hay sustancias que son los neurotransmisores que pueden en un momento dado desequilibrarse. Y si se desequilibran pueden dar pie a un trastorno del impulso sexual. También se puede asociar a enfermedades como la epilepsia, enfermedades que son comunes. Yo atiendo personas con trastorno de la conducta sexual en esto de la hipersexualidad, pacientes de 35 años, te estoy hablando de casos de mujeres, 35 años y 89 años. Vaya. Y ambas con una vida sexual frecuente. Es decir, el varón, el marido de esta mujer de 35 años, tiene una relación sexual con ella 4 o 5 veces en el día y esta persona se autoestimula 4 o 5 veces en el día durante de 2 años a la fecha. Y la persona de 85 años, 89 años, tiene la misma conducta, pero tiene un marido de una edad afín. Exacto. Y lo primero que te preguntarías tú, ¿cómo un hombre de 85 o de 89 años puede tener una vida sexual con erección y con todo? No, bueno, pues es que realmente de sexo conocemos muy poco. Exacto. Las parejas que han tenido una vida sexual constante siguen teniendo esa capacidad hasta años muy avanzados. Ya. Doctor, le invito a un corte comercial. Vamos. En unos minutitos. Estamos en Cuando la Fuerza Mengua con el doctor Silvestre Falla a través de bientv.com.mx. Regresamos con este tema muy, pero muy importante, hipersexualidad. Continuamos.
Cuando la fuerza mengua, un programa de sexualidad, plática y entretenimiento. Búscanos en bientv.com.mx. Información, contenido y entretenimiento en todas tus plataformas. Lo encuentras en bientv.com.mx. Síguenos en redes sociales. Disfruta de nuestra barra nocturna de entretenimiento de lunes a viernes 21 horas. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. Información, contenido y entretenimiento. En el arte de lidiar todos, el carácter, destreza y valentía se premian saliendo en hombros. Un programa dedicado al mundo de la tauromaquia, en hombros. Búscanos en bientv.com.mx. Sigue nuestras redes sociales. Viernes 9 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. En hombros, el mundo de la tauromaquia. Gente buena, buenos temas. Solo por bientv.com.mx. Información, contenido y entretenimiento en todas tus plataformas. bientv.com.mx. Síguenos en redes sociales. Disfruta de nuestra barra nocturna de entretenimiento de lunes a viernes 21 horas. O disfruta de contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. Información, contenido y entretenimiento. Nada mejor que reírnos de los problemas y solucionarlos de una manera divertida y positiva. Cuando la fuerza mengua. Y bueno, continuamos con más a través de bientv.com.mx. Esto es Cuando la fuerza mengua con el doctor Silvestre Falla. Y continuamos hablando de este tema, Doc, de hipersexualidad. Bueno, pues mira, la Clínica Mayo, que fue la que me facilitó esta pequeña pauta, le denomina en la clasificación psiquiátrica conducta sexual compulsiva. Y ellos hablan en esta pequeña monografía de que las personas que tienen esta conducta también tienen muchos problemas. Por ejemplo, se vuelven adictos a la pornografía. Ya, ok. O sea, la pornografía llegó para quedarse una vez que se desarrolló la portabilidad de la tecnología. Tenemos teléfonos celulares que tienen acceso al Internet y el Internet tiene muchísimos sitios con una alta capacidad para mostrar contenidos de todo tipo y naturaleza. Y las personas que tienen una conducta sexual compulsiva, la palabra compulsión significa impulso sin control. Sí. En la clasificación psiquiátrica le llamamos acting out, cuando la persona experimenta un anhelo, un deseo tan intenso que ni siquiera lo piensa cuando ya lo está haciendo. O sea, es un impulso completamente. Por ejemplo, el alcohólico dice, no, pues yo cuando menos me daba cuenta ya tenía la tercera cerveza y ni siquiera me di cuenta de cuándo me tomé las dos primeras. Ese es el acting out. Ya. El acting out en la conducta sexual compulsiva es el hecho de que la persona sale a la calle sintiéndose con un movimiento en su cabeza, con un remolino de sentimientos y de emociones, y llega al centro comercial en donde surte su despensa y empieza una labor de localizar a un futuro candidato o candidata a un encuentro sexual. Ya. Y con el carrito del supermercado le pega al otro y hay una mirada y un intercambio de miradas, y en ese intercambio de miradas se consensúa la relación sexual. ¿Por qué pueden hacer esto estas personas? Porque todos tenemos esta impulsividad. Nada más que quienes tienen la conducta sexual compulsiva tienen una sexualidad alterada, hipersensible. Detectan con suma facilidad a las personas que traen el punto de la lujuria a punto de hervor. Y lo encuentran, por ejemplo, dicen, un comentario, yo veo a las señoras que andan en el supermercado y me doy cuenta cuando son mujeres frustradas sexualmente. ¿Cómo puede llegar una persona a tener ese don? Esa extraordinaria capacidad. Esa antena, ¿no? Bueno, esa antena
es capaz de encontrar todos los días personas con este problema. Ya. Ahora, ¿qué ocurre cuando no se logra ese objetivo? El impulso sexual ahí está. Se vuelven consumidores compulsivos de pornografía. Ya. Algunas de esas personas llegan a tener problemas porque las redes sociales en la actualidad permiten el intercambio de material sexual explícito y se comunican de esa forma y se sobreestimulan. ¿Qué puede llegar a ser que una persona que tiene una conducta sexual compulsiva o hipersexualidad busque ayuda para atenderse de esto? Que se da cuenta, porque hay una parte de tu conciencia que se mantiene a flote, una parte de tu cerebro, una parte de la expresión de tu cerebro que son tus procesos mentales, que el doctor Sigmund Freud le llamó el área libre de conflictos, que es un área que no tiene nada que ver con lo emocional, sino que es un área racional que te dice, oye, esto que estás haciendo está mal. Porque el concepto de que algo está bien o está mal es un concepto moral. Y tú puedes tener en la misma alteración de la conducta sexual compulsiva o hipersexualidad, puedes tener la idea que lo que haces como te genera tanto placer está bien. Exacto. Pero si te genera tanto placer hacer el sexo, también puedes generarte placer el mostrarte frente a tus hijos. No, y inclusive enfermedades Transmisibles. transmisibles, ¿no? O sea, porque son personas en situación de riesgo. Todo el tiempo, exactamente. Todo el tiempo, porque se relacionan con entes que ni conocen. Una de las situaciones que hace más atractivo el encuentro sexual para una persona con esta alteración es el tener relaciones sexuales con personas desconocidas. Exacto. ¿Por qué desconocidas? Bueno, porque el hecho de que sea una persona desconocida significa que no van a tener que trabar ningún proceso afectivo. Es única y exclusivamente la relación sexual. Exactamente, es el desahogo, ¿no? De esa... Algunas veces médicamente se encuentra que algunas mujeres, a consecuencia de algún accidente que tiene que ver con el área de los genitales, con el área donde pueden ellas tener sensaciones de comezón, de ardor, de incomodidad, y que al tocarse descubren que si sienten placer sexual se les quitan esas molestias, derivan en una conducta sexual compulsiva. Por eso no llegan a tener plenitud sexual. La persona hipersexual tiene relaciones sexuales frecuentes, variadas, con diferentes compañeros, autoestimulándose, procurando cualquier tipo de sensación que le favorezca respuestas orgásmicas, pero no son orgasmos plenos, son orgasmos únicamente biológicos. Ahora, ¿qué se puede hacer ante esta situación? La persona decide buscar ayuda porque se percata. No, esto que me está pasando no está bien. Voy a buscar ayuda porque necesito que alguien me atienda. El primer problema que tiene la persona es a quién preguntarle. Sí, exactamente. ¿Con quién voy? Bueno, pues va con su médico y su médico tiene también un pequeño problema. Su médico fue formado como un médico tradicional y la materia de sexología es una materia que no se incluye en la currícula de medicina, al menos de esa medicina a la que le llamamos medicina general, no se incluye. Está ahí como una materia en el aire. En psicología tampoco se incluye como materia, pero se incluye en el análisis de la personalidad y ahí podemos hacernos conscientes de que las personas que tienen este tipo de alteraciones requieren de que exista un área de especialidad que viene siendo la sexología. Exacto. Somos pocos los sexólogos que tenemos actividad sexual, que tenemos actividad profesional, sí, que tenemos, no, ya fue un lapsus, fue que tenemos poca actividad abierta, porque la mayoría de los pacientes que concurren para su atención van a consultorios psicológicos. Exacto, sí. Y el procedimiento psicológico es uno de los métodos de acercamiento para atender a estos pacientes. Y de ahí que se pueda canalizar a un sexólogo, ¿no? Más especialista en este tema. También se requiere la participación de psiquiatría, porque hay medicamentos moduladores de la conducta que van a permitir que la expresión natural de la sexualidad disminuya. No se curan de la hipersexualidad, pero que disminuya la expresión, la compulsión, el impulso irrefrenable con medicamentos. También participa endocrinología, porque las hormonas determinan la impulsividad sexual. Pero déjame, también te digo otra cosa.
Hay ocasiones en que evaluamos a estas personas, hombres o mujeres que tienen hipersexualidad, y traen las hormonas sexuales bajísimas. Yo recuerdo que un paciente me dijo, oiga doctor, pues mire, con el puro abuelito traía prácticamente nada de testosterona. Y me dice, oiga, con el puro abuelito tengo todo esto que hago yo todo el tiempo. Porque existe una sexualidad biológica, pero también existe una sexualidad psicológica. Ya, doc. Cuando tú ves a una persona parada en la calle observando a las personas, mirándolas con cierta lascivia, puede ser que tenga sus niveles hormonales muy bajos, pero su sexualidad psicológica la trae en las nubes. Ya, muy bien. Entonces el hipersexual puede traer su alteración en la biología, su alteración en la psicología, o puede estar actuando a consecuencia de una experiencia sexual traumática, de un abuso sexual que pudo haber recibido en cualquier etapa de su vida. Puede ser un evento incluso reciente. Una persona que sufrió violencia sexual y que fue sometida sexualmente cuando tiene 25 o 30 años, que ya tiene estructurada una forma de pensar y de sentir, y que no logró superar el estrés postraumático, y que como una forma de ajuste empieza a tener promiscuidad sexual. Entonces aquí estamos hablando de que es un verdadero problema, es un quebradero de cabeza para la psiquiatría, para la psicología, para la sexología, para la medicina. O sea, todas estas ciencias convergen, contribuyen a la atención de la hipersexualidad. Ya. Ahora, en pareja, Doc, si uno de ellos es hipersexual, digamos, y el otro no, sí puede llegar a haber una complicación enorme ahí, ¿no? La mayoría de esas parejas terminan divorciándose. Exacto. Porque eso que le llamamos infidelidad para el hipersexual no existe. Sí, exactamente. O sea, la infidelidad es un concepto de apego, en donde tú estás conmigo y yo estoy contigo y nos pertenecemos mutuamente. Ese es un concepto que la espiritualidad purifica y lo hace todavía más intenso. Pero quien experimenta un síndrome de hipersexualidad no es responsable al 100% del ejercicio de su sexualidad, porque es una conducta compulsiva. O sea, te viene el deseo sexual de tal forma que aunque pretendas controlarlo, te resulta imposible. Entonces esta clase no sé, de concepto de fidelidad no existe para esta persona que padece de hipersexualidad. Mira, la mayoría de estas personas, cuando no logran, aún queriendo controlar su hipersexualidad, cuando no logran esto, o terminan desarrollando una enfermedad física a consecuencia del estrés al que se someten, o terminan en una vida sexual promiscua desmedida, o terminan en la cárcel. O que al final de cuentas esa actividad tan extensa de sexualidad los puede llevar a una enfermedad peligrosa, ¿no? Mira, SIDA si tú tienes una actividad sexual con una pareja y esa pareja te miente y tiene otra pareja, si tú no lo sabes, el porcentaje pues está 1-1. Pero si tienes relaciones con 5 parejas a diario y las 5 parejas no sabes quiénes son, el riesgo se hace inmediatamente. Sí, aparte esas 5 van a ir allá con sus propias parejas a hacer un relajo, ¿no? Ese punto que acabas de tocar es muy importante. El que llega a tener contacto con la persona hipersexual toma ventaja de eso, porque la persona hipersexual busca el encuentro sexual de manera compulsiva. Exacto. El que compra el boleto también compra el problema, porque ve, por ejemplo, si es una mujer muy atractiva, muy joven, con una sexualidad compulsiva y está dispuesta a lo que tú quieras. Y tú quieres, porque te sientes halagado. Por supuesto. No, ¿cómo que esta persona me está diciendo, me está ofreciendo esto? Y en ese momento te unes a la cadena de 80, de 50, de 100 personas que ya han estado con esa persona. Ese es el enorme riesgo que asume cualquiera. Exacto, Doc. Bueno, Doc, vamos a un pequeño corte. Regresamos aquí con La Fuerza Mengo. Estamos con el doctor Silvestre Falla, sexólogo, en este programa dedicado precisamente a hablar de sexualidad. Continuamos con más. Estamos en bientv.com.mx. Regresamos.
Cuando la fuerza mengua, un programa de sexualidad, plática y entretenimiento. Búscanos en bientv.com.mx. Información, contenido y entretenimiento en todas tus plataformas. Lo encuentras en bientv.com.mx. Síguenos en redes sociales. Disfruta de nuestra barra nocturna de entretenimiento de lunes a viernes 21 horas. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. Información, contenido y entretenimiento. Los comentarios y anécdotas de los partidos del Santos Laguna no están en las cadenas deportivas, ni son de los profesionales del micrófono. Lo mejor del partido se vive en La Grada, el punto de vista de aficionados para aficionados. En La Grada, búscanos en bientv.com.mx. Sigue nuestras redes sociales, lunes 9 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. En La Grada, de aficionados para aficionados. Lo mejor de la música, entrevistas y tecnología lo puedes conocer en La Cabina, en compañía de una de las voces más carismáticas del norte del país. Roy Casares, en La Cabina. Búscanos en bientv.com.mx. Sigue nuestras redes sociales. Miércoles, 9 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. La Cabina, con Roy Casares. Nada mejor que reírnos de los problemas y solucionarlos de una manera divertida y positiva. Cuando la fuerza mengua. Continuamos con más Cuando la fuerza mengua, aquí a través de bientv.com.mx. Continuamos con el doctor Silvestre Falla, platicando de hipersexualidad. Y platicamos ahorita fuera del aire, Doc, en los micrófonos, fuera de los micrófonos, que ¿cómo podemos explicarlo? El castigo social, digamos, es fuerte, ¿no? Para el hipersexual. O sea, el encasillamiento que le hacen a la persona como tal, ¿no? Bueno, es que para muchas personas es algo demasiado fácil decirles que son personas livianas. Exacto, eso es a lo que voy, exactamente. O sea, bueno, esta chava o este chavo se meten con cualquiera, ¿no? Y desgraciadamente se encasillan en esa manera de definirlos, y no sé, terminan inclusive hasta batallando para conseguir una pareja estable, digamos, por cuestiones sociales, totalmente. Mira, yo quiero pensar que cada situación es complicada. Por ejemplo, una mujer casada, Ajá, con un síndrome de hipersexualidad que se le presenta a los 10 años de matrimonio, que de buenas a primeras empieza a tener respuestas sexuales espléndidas como el squirt, que no lo había descubierto y que de repente dice, ¿y esto qué es? ¿Por qué me está pasando a mí esto? Y que luego su pareja se siente disminuido físicamente porque no puede sostenerle el ritmo. exacto, eso también es importante. Por eso le preguntaba ahorita la pareja, ¿no? El esposo o la esposa de un hipersexual, es realmente cansado llevar el ritmo a ese ritmo, digamos. Mira, si piden ayuda, cuando van conmigo a mi consultorio, yo tengo un equipo multidisciplinario para atender estas situaciones. Entonces, solicito el apoyo de las especialidades pertinentes, como les mencionaba en el bloque anterior: endocrinología, neurología, medicina interna, psiquiatría, exámenes de laboratorio, de gabinete, que nos den una evidencia de si existe algún trastorno de orden físico. Hormonal, 100%. Por ejemplo, hormonal o neurológico, traumático.
Por ejemplo, hay que encontrar la razón. Mira, hay tumores, por ejemplo, en la glándula hipófisis, que es una glándula que comanda la vida endocrinológica del cuerpo, que producen las hormonas. Bueno, pues si hay una alteración ahí, se puede alterar también la vida sexual y la apetencia sexual se sale de control. Y esto se puede medicar en un momento dado para poder controlar Podemos buscar apetito. disminuir eso. Exacto. Y la otra es los procedimientos psicoterapéuticos que hay para aprender a manejar la impulsividad, la compulsividad sexual. Hay la terapia cognitivo-conductual, en donde las personas detectan lo que les provoca los problemas, identifican lo que les provocan los problemas y aprenden a hacer ejercicios que disminuyen la expresión de estos síntomas. Exacto. También existe la farmacoterapia, el uso de medicamentos que modulan la conducta. La fisioterapia, son ejercicios. La sexoterapia, en este caso, no es el hecho de, porque la mayoría de los pacientes van por disfunciones que les impiden consumar el acto sexual. Aquí hay una expresión de la sexualidad desmedida. Aquí lo que buscamos es que la persona identifique la fase previa a la expresión, previa a la compulsión, y que logre manejarla. Y no llegar a ese... Y que no lo haga. Que no llegue a esos niveles. Pero hay que entender que eso lo puede hacer aquel o aquella persona que experimenta sentimientos de dolor por lo que está viviendo. O sea, hay personas que una vez que se hacen conscientes de todo lo que han estado provocándose, porque empiezan a meterse en muchos problemas. Esto no se puede mantener oculto. Exacto. Mira, es tan triste, pero verdaderamente triste, el conocer casos de personas que en la fase inicial de la hipersexualidad, en donde son personas que tienen una labor social muy conocidas y de repente empiezan a tener este impulso sexual sin control y tratan de ocultarlo hasta que se hace del dominio público, y era lo que sucedía, lo que tú comentabas, que se le sanciona a la persona. No, es que esta mujer es una piruja. Exacto. No, es que esta es una mujer, esto que está haciendo esta mujer. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres les va muy mal, pero en el caso de los hombres se les empiezan a etiquetar conductas antisociales, como las relacionadas con la pedofilia. Exacto. Que no necesariamente el que tiene la compulsión sexual va a tener el deseo de tener relaciones sexuales con menores de edad. No, hay que entender que el impulso sexual se sacia como esa persona lo saciaba antes. Ya. Si hay la preexistencia de la pedofilia, entonces la pedofilia va asociada a la hipersexualidad. O puede ser zoofilia, o puede ser necrofilia. Cualquiera de las parafilias que en un momento dado se puedan expresar, ¿verdad? Pero hay que dejarlo muy claro. ¿Tiene tratamiento? Sí. Es un tratamiento mixto que incluye tratamientos médicos y que incluye tratamientos psicológicos y sexológicos. Tiene que ver con un uso racional del impulso sexual que es sumamente complicado. Por lo tanto, el pronóstico es malo y el tratamiento se puede llevar años y con una posibilidad incierta de éxito. Ya. Sí, es una enfermedad que puede castigar socialmente a la persona y puede perder hasta su matrimonio. Hay varias complicaciones, ¿no? Mira, perder el matrimonio, perder el empleo, perder la dignidad, convertirte en el objeto del rechazo, exacto, de la mofa, terminar con una enfermedad transmisible sexualmente, convertirte en un foco infeccioso. Es una situación muy dolorosa. Lo más complicado de estas cosas es que las personas que experimentan esto o quienes conocen estas situaciones no buscan ayuda profesional. Que la busquen y que se traten. Existe ¿verdad? la posibilidad de atención, sí. Es difícil, sí. Pero pues para eso estudiamos. Exactamente. Para poder brindar la ayuda. Y para eso háblale al doctor. Y a veces, aunque queramos, vamos a tener que batallar mucho con los pacientes y los resultados no se van a ver en el primer año. Estos pacientes generalmente manifiestan mejoría ostensible a los 18, 36 meses de tratamiento. A los 18 o 36 meses de tratamiento. Ya. Es interesante, lo que es un tema que de veras, por demás interesante, qué bueno que lo expuso en la mesa.
Pues muchísimas gracias, Doc. Este tema lo trajo usted ya muy, muy preparado y es increíble estar conociendo pues, las diferentes padecimientos, ¿no? De sexualidad, que al final de cuentas no es nada más, bueno, digamos que no es una cosa sencilla, ¿no? Hay varias cosas que se complican con la mente y el cuerpo. Podemos decir que existen los vericuetos del sexo. Los vericuetos Los vericuetos del sexo. Que son como el talón de Aquiles, ¿no? Ese ya cada uno lo tiene, el talón de Silvestre, el de Roy, ahí. Pero vamos, la hipersexualidad es como el talón de Aquiles de la sexología. Ah, ¿no? bueno, es una de las piedras de tropiezo en donde la profesionalidad y los conocimientos y los desconocimientos se enfrentan en una lucha en la cual la mayoría de los profesionales salimos muy maltratados. Exacto, pero bueno, es parte ahora sí que es parte del show. Claro. De parte de los padecimientos sexuales del ser humano, ¿no? Pues, Doc, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto es Cuando la Fuerza Mengua, con el doctor Silvestre Falla, hablando de estos temas muy interesantes para intentar pues tener esta comunicación, ¿no? Esta apertura de temas tabús en un momento dado, ¿no? Yo no conocía esta terminología de hipersexual como tal, y nos ha aquí aclarado muchas cosas a todo el público. Espero no haberlos confundido más. Y cualquier duda que nos escriban a través de la página de Facebook de bientv.com.mx, cualquier duda que tengan, vamos a empezar a recabar estas dudas, Doc, para que nos haga favor con todo gusto, de poderlas aclarar, ¿no? En un momento dado, porque sí, pues sigue siendo tabú, sigue siendo cerrado el tema, ¿no? La sociedad misma aplasta estos temas, los esconde, ¿no? Los hace un ladito para que no sé, es parte del... Para que no vivan su sexualidad a escondidas, pregúntenle al doctor. Exactamente, háblele al doctor. Gracias. Doctor Silvestre Falla, muchas gracias por estar con nosotros. Eso fue Cuando la Fuerza Mengua a través de Bien TV y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Información, contenido y entretenimiento en todas tus plataformas. Lo encuentras en bientv.com.mx. Síguenos en redes sociales. Disfruta de nuestra barra nocturna de entretenimiento de lunes a viernes 21 horas. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. Información, contenido y entretenimiento.